Bienvenidos todos y vamos al tema que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, que es la Semana Santa y su trasfondo. El trasfondo de la Semana Santa que muchos cristianos, católicos sobre todo, y bueno, cristianos en general, desconocen con relación a la celebración tan tradicional ya por siglos en el cristianismo, conocida como la Semana Santa. Vamos a presentar esto de manera educativa. Siempre es importante aclarar que nuestra exposición, nuestra presentación y nuestro objetivo en este canal no es andar en una guerra fratricida o andar atacando a los otros grupos religiosos. Eso no es lo que nos mueve a nosotros acá, y más bien es algo que nosotros lamentamos mucho que suceda, que vivan los grupos religiosos peleándose unos contra otros, especialmente los que usan la Biblia. Muchos grupos religiosos que usan la Biblia hay, y entre todos se atacan unos a otros. Nosotros en Casa de Restauración intentamos mantenernos al margen de esa diatriba o de esa polémica fratricida, como yo le llamo, innecesaria. Y lo único que nosotros venimos aquí a hacer es presentar un tema, una enseñanza, para que quienes la reciban como positiva, pues sean edificados con lo que hacemos, y para que quienes no estén de acuerdo simplemente vean una posición diferente, puedan emitir, si lo hacen con respeto, su opinión al respecto, y todo en santa paz, pues no buscamos aquí contender con nadie. Vamos ahora sí a entrar al tema, la Semana Santa y su trasfondo, y vamos a tomar lectura del documento que tenemos en pantalla. Esta información es tomada de fuentes cristianas, lo que estamos diciendo en el documento, en este documento que tenemos en pantalla. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes de la cultura cristiana, que conmemora las distintas etapas de la pasión de Jesucristo, lo que se conoce como la Pasión de Cristo, al igual que la película de Mel Gibson. Desde su entrada a Jerusalén, la Pasión de Cristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su Vía Crucis, muerte y resurrección. En simples palabras, esto es lo que se conoce como la Semana Santa, y en términos religiosos, la Semana Santa representa la última semana del Mesías en la tierra. Entonces, es una representación de la iglesia cristiana, sobre todo católica, de lo que llaman la última semana del Mesías en la tierra. Ahora vamos a comenzar con unos datos históricos muy importantes. En un principio fueron los propios judíos que seguían a Cristo quienes empezaron a conmemorar la fecha. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió a todas las regiones de Europa, el norte de África y Medio Oriente, sus ritos se hibridaron con muchas tradiciones paganas, como la celebración de la primavera. De esto hay registros, y los registros más antiguos datan del siglo IV, que el siglo IV es exactamente el siglo donde se consolida el cristianismo como tal, cristianismo histórico, y predomina entonces lo que se dio a llamar como la Iglesia Católica Apostólica Romana, que conocemos hoy día pues simplemente como la Iglesia Católica. Allí está entonces por decir así, el proceso por medio del cual, ya ha llegado el siglo IV, comienza entonces esta conocida hoy como la Semana Santa, la celebración de la Semana Santa. Ahora bien, la Semana Santa coincidía inicialmente con la Pascua judía. Es muy importante porque regularmente en el mundo cristiano, en la cristiandad en general, se ha perdido la conexión de sus prácticas, sus enseñanzas y del cristianismo en general con sus raíces, con sus orígenes. Por eso es que nosotros somos un ministerio dentro del movimiento de restauración de las raíces hebreas de la fe cristiana. Entonces, una cosa es la restauración, que es, por decir así, la obra, la misión que tenemos
a través del ministerio, restaurar la antigua fe bíblica hebrea. Y otra cosa entonces es el concepto raíces hebrea, que es como la parte teológica, la parte académica de presentar desde el contexto bíblico hebreo antiguo el tema y la enseñanza que denominacionalmente lo profesamos como yahwismo nazareno. Así que repetimos, la Semana Santa coincidía originalmente, con lo que hoy llaman la Pascua judía, que en hebreo realmente se conoce como Pesaj, y que no se traduce literalmente como Pascua, sino que Pesaj en hebreo significa saltar, pasar por encima. Esto está íntimamente relacionado con la celebración de la liberación del pueblo israelita de la esclavitud en Egipto. Entonces, había esta relación, o es la relación que existe del origen de la llamada Semana Santa, que coincidía con Pesaj, y sus criterios de celebración fueron más o menos los mismos de esta última. Miren, aquí el documento está diciendo, este documento es de fuente cristiana, está diciendo que la Semana Santa coincidía inicialmente con la Pascua judía. Esto realmente es en el lapso de tiempo entre la predicación de los apóstoles a los no judíos y el llegar a la fe nazarena una cantidad de gentiles, de no judíos, a observar, como el maestro le había dicho a sus discípulos, enseñándole todo lo que yo les he mandado. Es decir, las enseñanzas del maestro Yeshua fue lo que los discípulos originales, los israelitas, los apóstoles y todos los discípulos originales del maestro, que eran todos israelitas, transfirieron a los creyentes de origen gentil. Los creyentes de origen gentil originalmente entonces observaban conforme a lo que los discípulos israelitas le enseñaban, pero luego progresivamente comenzaron a suceder situaciones que cambiaron esta historia. El documento sigue diciendo que por esta razón, por este trasfondo de la Semana Santa, trasfondo de lo que tiene que ver con la Pascua judía, por esta razón los cristianos consideran a Jesús de Nazaret como el Cordero de Pascua, cuyo sacrificio permitió la purga de los pecados de la humanidad. Bueno, realmente ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que el Mesías es el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, y esto pues lógicamente forma parte de la enseñanza y del mensaje de la Semana Santa. La Semana Santa entonces es una semana tradicional, no hay un fundamento bíblico, digamos, o no hay una ordenanza bíblica de celebrar la Semana Santa, es decir, no existe una celebración en la Biblia que se llame así, Semana Santa, y se extrae de elementos bíblicos para configurar una celebración nueva de la Iglesia Cristiana Católica, llamada y conocida ya por siglos como la Semana Santa. Entonces, bueno, este concepto de el Cordero de Pascua, lógicamente que lo conservamos todos los que somos discípulos del Mesías judío Yeshua. Entonces, hay una relación de esta fiesta, de la fiesta de la Semana Santa, fiesta cristiana, con su trasfondo que es la Pascua judía y más específicamente la fiesta de la Semana de los Panes sin Levadura del pueblo judío, o del pueblo israelita más bien, porque cuando esto se estableció no se hablaba de pueblo judío, se hablaba de pueblo de Israel. Entonces, claro, siempre esta anacronía de los tiempos, hoy en el presente se habla de cosas como que si eso en el pasado antiguo y sobre todo bíblico era así. Entonces, no se conocía como pueblo judío cuando por medio de Moisés se establecen todas estas celebraciones, fiestas bíblicas al pueblo de Israel. Bien, vamos a ver entonces, vamos a detenernos en este documento acá y vamos a ver el siguiente documento con relación a los panes sin levadura. Y es un texto bíblico, la base de lo que vamos a hablar.
Éxodo 12, versículos 19 y 20, allí dice: ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días. Una palabra para los hijos de Israel. Porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comerás nada leudado. En todos tus asentamientos comerán ácimo. Este versículo nos muestra que el mandamiento, el establecimiento de esta celebración de una semana, esta diríamos que es la Semana Santa bíblica, es la Semana Santa original. La santidad de esta semana consistía en que el pueblo de Israel no debía comer nada leudado porque estaba teniendo una significación o una simbología espiritual que ya vamos a ver en lo adelante. Y básicamente la prohibición es de entonces comer leudado, y el mandamiento positivo es comer panes sin levadura. Es decir, hay un mandamiento negativo o prohibitivo, no comer levadura, y hay un mandamiento positivo de hacer, que es comer pan sin levadura. Las dos cosas forman parte del mandamiento de las Escrituras. La fiesta de los panes sin levadura se observa desde el día 15 hasta el día 21 del mes de Abib. Lógicamente estamos hablando del mes bíblico. Es el primer mes del calendario hebreo bíblico. Se conoce como Abib por su relación con la primavera y con la primavera en Israel, y se observa después de comer en Pesaj o el Pesaj. El Pesaj se trata del sacrificio que estableció Yahweh a los hijos de Israel con relación al cordero de Éxodo 12, donde se muestra la orden de sacrificar un cordero. Toda esa historia está en el capítulo 12 de Éxodo, que no es propósito presentar toda la historia de Pesaj hoy, porque el tema no es Pesaj directamente, sino el trasfondo de la Semana Santa, llamada Semana Santa en el cristianismo. Entonces, la Semana Santa, estimados amigos cristianos y católicos, que les hablo con respeto, pues no lo inventó la Iglesia Católica en sí completamente, es decir, tiene un trasfondo. Lo que se inventó la Iglesia Católica fue la nueva forma de celebración y todas las tradiciones y costumbres que se generaron de allí al separarse de esta Semana Santa bíblica original. Entonces, para los hermanos en raíces hebreas, que a veces son como muy radicales y dicen, no existe ninguna Semana Santa. Bueno, realmente no existe en la Biblia la Semana Santa cristiana. Esa tradición o esa costumbre o esa fiesta no está basada en una ordenanza bíblica que digan celebrarán la Semana Santa. No es así. Pero sí hay una Semana Santa en la Biblia que es la Semana de los Panes sin Levadura, establecido por Yahweh mismo, que no le llamó Semana Santa, lógicamente, pero que sí la llamó a observarla en santidad, y que esa santidad significaba no comer leudado. Entonces, después de que se comía el cordero de Pesaj, según lo establecido por la Torá, entonces comenzaba con esa misma noche de la cena del cordero, el primer día, que es el 15, y continuaba hasta el día 21 del mes de Abib, toda esa celebración, ¿verdad? Durante este tiempo, durante este periodo, comemos los israelitas, yahwistas, nazarenos, y también todos los que hoy se identifican como judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel celebra por una semana, comemos pan sin levadura en nuestras comidas diarias y nos abstenemos de comer leudado. Eso es básicamente la santidad de esta celebración. Fíjense que las costumbres de la llamada Semana Santa son otras distintas. Aquí en la Semana Santa cristiana se prohíbe comer cosas como comer carne y se acostumbra a comer pescado. Bueno, eso son solo tradiciones, costumbres, no hay mandamientos en la Escritura. Usted, estimado amigo cristiano, no va a encontrar en la Escritura ningún mandamiento que ordene dejar de comer carne en alguna celebración que se llame Semana Santa. Tampoco va a encontrar una orden que diga, un mandamiento positivo que diga comerán pescado. Como si estamos viendo que hay una orden que dice no comerás leudado y otra orden que dice comerán pan sin levadura
durante 7 días. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, una nueva base bíblica de lo que estamos hablando, que se encuentra en Levítico 23, versículos 6 al 8, que dice: y en el día 15 de ese mes, estamos hablando del mes de Aviv, el mes primero del calendario hebreo bíblico, es la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. Comerán panes ácimos por 7 días. En el primer día deben celebrar una ocasión sagrada, no deben trabajar en sus ocupaciones. Por 7 días presentarás ofrendas encendidas a Yahweh. Esto tenía que ver con el sacerdocio levítico, lo cual no aplica para la observancia de estos preceptos hoy. El 7º día será una ocasión sagrada, no debes trabajar en sus ocupaciones. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, en donde podemos ver nosotros que se establece el primer día, comenzando por la noche, como todos los días bíblicos que comienzan a la puesta del sol, ¿verdad?, a la caída del sol del día 14, cuando se sacrificaba y se comía el cordero pascual de la Pascua judía, entonces comenzaba en esa noche el día 15 y primero de la fiesta, o sea, día 15 del mes y día primero de la fiesta de la semana de los panes sin levadura, que duraba hasta el día 21. Y el día 21, la noche del día 21, también comenzaba un Shabbat o día de reposo anual especial. Es decir, esta semana sí es una Semana Santa. No es la Semana Santa que se conoce tradicionalmente en el cristianismo. Así que esto lo podríamos llamar la Semana Santa bíblica, la Semana Santa original, la Semana Santa yahwista, la que Yahweh estableció, fue desde el día 15 hasta el día 21 del mes de Aviv, para no comer levadura y comer panes sin levadura. Muy bien, la base bíblica de Éxodo 12 está aquí. Observarán maxot, que es la palabra hebrea para decir panes ácimos o panes sin levadura, y lo harán porque en este mismo día saqué a tus ejércitos de la tierra de Misraim o Egipto. Observarán este día a través de los siglos como una instrucción perpetua. Esto es una orden para el pueblo de Israel. Así que aquí es muy importante hacer notar cómo el pueblo de Israel y todos los que nos identificamos con fe israelita, todos los que somos israelitas de fe, pues mantenemos esta costumbre de practicar, y en la cristiandad no hay relación con esto, porque en la cristiandad se rompió toda vinculación y toda identidad con Israel. Entonces, en el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerán pan ácimo hasta el día 21 del mes por la noche. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días, porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel. Fíjense que inclusive la fiesta estaba ligada a un mandamiento de caret o de cortar, pena de muerte para el que violara esta semana. Ahora díganme si no es una Semana Santa, si no era una semana llena de santidad, si no era una celebración santa que debía tenerse entonces de comer levadura, que era considerado como pecado el violar esta ordenanza, y no como cualquier pecado, sino como pecado de muerte, porque cualquiera que coma algo con levadura, dijo Yahweh, esa persona será cortada de la comunidad de Israel. Sea un extranjero o un ciudadano del país, no comerás nada con levadura. En todos sus asentamientos comerán pan ácimo. No necesariamente tenía que ser pena de muerte el castigo por la desobediencia a esto. También el caret o ser cortado del pueblo podía ser expatriado, ser excomulgado de Israel. Pero ambas cosas eran los castigos más fuertes que establecía la Torá para los que desobedecían algún precepto importante como este. Entonces, en esta fiesta, simbólicamente debemos esforzarnos por vivir nuestras vidas sin pecado, limpiarnos de todo lo que corrompe, incluyendo la falsa enseñanza que lleva al pecado, y obedecer los mandamientos. Miren, en pantalla tenemos el contraste entre la Semana Santa bíblica, que es Maxot, la semana de Maxot, panes sin levadura, y la Semana Santa de la tradición cristiana. Hago esta comparación no para ofender a los cristianos ni a quienes celebran la Semana Santa cristiana. Al principio dije que quería presentar esto de manera educativa. En esta fiesta, la de Maxot, la ordenanza tiene como propósito que nuestras vidas sean limpias de pecado. La levadura
en este sentido es vista como pecado, como figura de pecado. Y abstenerse de la levadura entonces es visto como santificación, como santificarse. Entonces, más que el elemento externo de sacar levadura de la casa, que es una de las ordenanzas que establece Yahweh en esta fiesta de Maxot, es el internalizar ese elemento externo, que fue lo que nos enseñó el Mashiach y sus talmidín, o sus discípulos apóstoles, que internalicemos esto y que saquemos del corazón y de la mente lo que es pecaminoso y sobre todo la enseñanza errónea. Aquí es muy importante entonces decir, nosotros, como yahwistas nazarenos, al observar este precepto de la Escritura, que estamos próximos a observar, esta fiesta está relacionada con la luna nueva del comienzo del año, para dar así el primer mes, y en ese año se llama Aviv porque es cuando la cebada madura, y cuando la cebada está Aviv o madura y aparece la luna nueva, es el indicativo para comenzar entonces la celebración del sacrificio del Cordero de Pesaj y luego la semana de los panes sin levadura. Nosotros estamos esperando el aviso del avistamiento de tanto la luna nueva como la cebada Aviv o madura en Israel para celebrar. Aún nosotros no tenemos fecha para hacerlo, aunque en el calendario tradicional judío ya hay una fecha establecida. Nosotros regularmente diferimos por 1 o 2 días de acuerdo a la observancia que por medio de los judíos caraítas recibimos de Israel para entonces establecer el momento de acuerdo a las escrituras para nuestra celebración. Bueno, eso es nosotros, aquí, Casa de Restauración. Nosotros respetamos lo que hacen los demás grupos que están en raíces hebreas, los que siguen las fechas preestablecidas por el calendario rabínico y los que siguen cualquier otra forma de celebración, pues cada quien en lo suyo, nosotros en lo nuestro. Estamos hablando aquí de nosotros y del tema de la fiesta de Maxot y su relación, su relación con lo que hoy llaman la Semana Santa. Vamos un momentico aquí de nuevo, la levadura con una connotación negativa. Entonces Yahoshua les dijo, miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces entendieron que no les hablaba de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí es muy importante entonces ver cómo, a diferencia de lo que llaman la Semana Santa en la cristiandad, la Semana Santa bíblica, la de Maxot, tiene total relación con lo santo, con la cosa santa, con la santidad. Cuando vamos a ver y comparar con la Semana Santa tradicional de la cristiandad, vemos que la gente en gran parte salen a eventos religiosos, pero creo que la mayoría del común denominador que profesan decir que son católicos, lo que salen es a la playa y a otros lugares a aprovechar las vacaciones, el asueto de Semana Santa, y no tienen ninguna relación con el tema de la santidad de la semana, o más bien se limitan a no comer carne como ya cumplimiento de esa santidad o cosas por el estilo, pero para nosotros, yahwistas nazarenos, sí representa la semana un llamado a analizarnos nosotros mismos, sacar de nosotros lo que está mal, lo pecaminoso, y sobre todo a revisar la enseñanza. Así que esta presentación de hoy sí debo señalar que enfoca mucho a qué es lo que estamos nosotros enseñando. El mensaje de Yahoshua fue claro, que sus discípulos se cuidaran de las falsas doctrinas de los fariseos y de los escribas, las cuales fueron comparadas con la levadura en proceso. Una pequeña cantidad de esas falsas doctrinas, toda la masa del pan con el cual Yahoshua estaba alimentando a sus discípulos. La advertencia de Yahoshua debe ser tomada en cuenta hoy. El pan leudado simboliza en esta fiesta de Maxot el orgullo, la jactancia, egocentrismo, engreimiento, entre otras cosas que guardamos los seres humanos en el corazón. Recordemos lo que dijo Saúl, que es Pablo, un poquito de levadura leuda toda la masa.
Los hijos de Israel fueron librados de la esclavitud del pecado por la sangre de los corderos, como el cordero pascual de la Pascua judía. Nosotros fuimos librados del mundo pecaminoso por la sangre del cordero de Pesa, llamado Yahoshua. Primera a los Corintios 5:6, Pablo dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Jactancia, ¿ves? Jactancia. Sobre todo esta palabra, lo voy a decir con humildad y con sencillez, es la que yo encuentro en la mayoría de los expositores de temas religiosos en los canales de YouTube, por ejemplo. Hay mucha jactancia de que yo aquí soy el que me las sé todas. Aquí nosotros somos los que tenemos la única verdad. Y esa jactancia de señalar a todo el mundo que no es igual a nosotros como falsos. Y a vender una imagen de que nosotros somos infalibles, que tenemos el sartén tomado por el mango y nadie mejor que nosotros. Eso es jactancia y eso es común. Yo hago un llamado aquí a los religiosos que predican, que enseñan, que tienen canales de YouTube, que tienen congregaciones, ministerios, etcétera, a que todos hagamos un mea culpa y reconozcamos que a veces hay jactancia creyéndonos lo que no somos, porque no somos nada. No somos nada, no somos nadie, somos simples siervos inútiles cuando hacemos lo que debemos hacer, que es presentar el mensaje del Maestro y de las Escrituras de la mejor manera que nosotros podamos entender. Así que fuera la jactancia en la Semana Santa bíblica. La jactancia de ustedes no es buena, dice Pablo y dice la Escritura y dice el Espíritu de Santidad. No saben, bueno, cuando digo dice el Espíritu de Santidad, quiero decir, dice Pablo inspirado por el Espíritu de Santidad. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, como la jactancia, usted puede estar presentando una buena enseñanza, pero si lo hace con esa arrogancia y con esa jactancia, ese poquito de levadura daña todo ese pan, simbólicamente hablando, que puede representar su mensaje o su enseñanza. Por lo tanto, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como lo son. Y afirma Pablo como lo son, como debe ser. Porque al Mashiach, el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta. Está hablando de Maxot, de la fiesta de los panes sin levadura. No está hablando de la Pascua o Semana Santa cristiana. Está hablando de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, porque el contexto es la levadura. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. O sea, esta es la aplicación espiritual a los elementos físicos de pan, levadura, que forman parte de Maxot o de la semana de los panes sin levadura. Mateo 6:12 dice: entonces entendieron que no les habló de cuidársele de la levadura del pan, porque ellos no entendían, pensaban que estaba, o sea, los discípulos muchas veces no sabían, no podían entender, todo lo veían de manera muy literal siempre y no entendían las explicaciones de los elementos literales que daba el maestro, cómo simbolizaba una cosa la enseñanza de otra. Dice, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Y aquí muy importante, y tampoco digo esto para meterme o atacar o malponer a los judíos y al judaísmo, sino que es importante saber que el trasfondo de la religión institucionalizada, que hoy se conoce como judaísmo, tiene mucho que ver con lo que enseñaban los fariseos y los saduceos del siglo I, y que hoy en día, cuando hablamos de restauración, cuando hablamos de raíces hebreas, debemos cuidarnos de no confundir lo que en la clase anterior de esta escuela bíblica yahwista nazarena exponíamos sobre la Torá y la tradición. Vamos a cuidar lo que es Torá escrita y vamos a filtrar la tradición oral por esa Torá escrita, para que donde haya contradicción dejemos de lado lo que es la tradición, que forma parte de este concepto de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos, que debemos nosotros entonces sacar de nuestras vidas en la celebración de Maxot. Lucas 12:1-2 dice: mientras tanto, miles y miles de personas se habían reunido en tal conglomeración que se atropellaban unos a otros. Él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos
¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es la hipocresía? Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Entonces la hipocresía de la que está hablando el maestro se refería a que los fariseos y saduceos enseñaban una cosa y hacían otra, no cumplían sus propias leyes que ellos establecían, leyes de interpretación. Los días primero y último de esta celebración se observan como Shabbatot o días de reposo, ya esto lo dije, y santas convocaciones para confraternización y alabanza a nuestro Padre Celestial. El 15 de Aviv, que es el día primero de la fiesta, es un tiempo que nos gozamos en observar porque este Shabbat anual da comienzo a los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, y el 21 de Aviv, el último día de la fiesta, es un día sabático también y representa la salida del mundo de pecado y seguir la vida de consagración en nuestro Salvador, Yahoshua o Yeshua, el Mesías. En resumen, durante los días de panes sin levadura, evidentemente sacamos de nuestras casas todo lo que contenga levadura como un acto simbólico que represente y nos recuerde que debemos limpiarnos de toda contaminación de pecado y de toda doctrina falsa que nos puede hacer pecar. Con este acto físico aprendemos lecciones espirituales que representan el pan de sinceridad. Bueno, y eso ya lo expliqué. Vamos a terminar entonces este tema con esta lectura. En cuanto a la relación con la semana de los panes sin levadura del pueblo judío, recuerden que este documento es de fuente cristiana, nos dice que hay una relación de la semana del Matzot, panes sin levadura, del pueblo judío con la Semana Santa. La fiesta de panes sin levadura representa la etapa siguiente en el cumplimiento del plan divino, después de que Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, ha perdonado nuestros pecados. Eso dice el cristianismo. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, les dijo, 7 días comeréis pan sin levadura. Los israelitas habían salido apresuradamente de Egipto, así que cocinaron y comieron pan sin levadura. Cuando Jesús estuvo en la tierra como ser humano, celebró esta festividad de 7 días. Esta parte es importantísima repetirla, enfatizarla, subrayarla. Vamos a subrayarla, dice, cuando Jesús vivió en la tierra como ser humano, celebró esta festividad de 7 días. No lo está diciendo una fuente ni judía, ni israelita, ni yahwista, sino lo está diciendo una fuente cristiana. Cuando Jesús vivió en la tierra como ser humano, celebró esta festividad de 7 días. Quiere decir que hay testimonio bíblico de Jesús, Yeshua, celebrando la Semana Santa bíblica, que es Matzot, mientras que no hay ni un solo testimonio de Jesús o Yeshua celebrando la Semana Santa que se conoce en la iglesia cristiana o la tradicional Semana Santa cristiana. Aquí están las fuentes de donde este documento cristiano tomó la información que yo les he leído y esta parte pues me parece importante dejarla aquí en pantalla para concluir. Estimados amigos, de esta manera nosotros entonces llegamos, amigos y hermanos, al final de esta presentación donde hemos mostrado lo que es la Semana Santa, su origen, su trasfondo, la relación que hay entre lo que es la semana de Matzot o panes sin levadura y lo que hoy se conoce como la Semana Santa, que se apartó años luz de lo que fue originalmente la celebración de los primeros creyentes de origen gentil que habían sido adoctrinados por los primeros y originales discípulos del Mesías, que era celebrar Matzot o la fiesta de los panes sin levadura. Espero que esto haya sido informativo y educativo y que quienes lo consideren así puedan entonces dejar un mensaje, un comentario que aporte valor, que enriquezca esta presentación de hoy y que quienes están totalmente en desacuerdo porque son cristianos, católicos o de cualquier denominación y que prefieren la tradición que lo que la Escritura realmente establece, también puedan dar su opinión con respeto, que aquí respetamos la opinión de todos siempre y cuando no vengan a ofender o a faltar el respeto. Me despido entonces, nos despedimos en esta escuela bíblica Yahwista Nazarena. Hasta la próxima oportunidad. Paz y bendiciones para todos. Shalom.